Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. ¿Está bien? Me alegra ver a todos de nuevo. Confío en que hayas tomado una taza de café y veamos, mi esposa no hizo galletas esta vez, ¿verdad? Ella hizo un pastel de hoja de Texas. Todos ustedes tuvieron un poco, sí. Es un poco difícil para ustedes que cuentan calorías, pero de todos modos, nuevamente nos gusta dar la bienvenida a todos nuestros amigos de la televisión, donde quiera que estén, y siempre nos gusta dejar claro que solo somos un estudio bíblico informal. No tenemos la intención de predicarle a nadie, no forzamos a nadie y simplemente nos gusta que la gente se adentre en la palabra, y supongo que nuestra carta favorita, y eso es el 90% de ellos o más, ¿no es así? Por primera vez en mi vida estoy estudiando mi Biblia y lo estoy disfrutando. Esa es la única razón por la que enseñamos. No estoy tratando de que la gente salga y diga, bueno, esto es lo que dijo Les Feldick. Quiero que la gente pueda decir que dice realmente la Biblia. Y en consecuencia, no nos adherimos a ninguna línea denominacional en particular y nos damos cuenta que hay muchas diferencias por ahí. Y siempre mantengo que no tienes que estar de acuerdo conmigo en todo. Creo que cuando se trata del plan de salvación, eso está establecido en concreto, como me gusta decirlo, y no puedes jugar con eso. Pero hay otras áreas en las que por supuesto puedes no estar de acuerdo conmigo y no me molesta en lo más mínimo. Pero nos alegra que estés con nosotros. Y nuevamente vamos a mencionar nuestros materiales, porque después de todo la gente constantemente llama y escribe. Tienen libros, tienen cintas. Sí, hemos puesto a disposición todos nuestros programas anteriores desde Génesis hasta donde estamos ahora en Efesios. Primero y ante todo en un videotape de 6 horas que ha sido grabado sobre el mismo de 6 horas en un paquete de casete de audio. Y luego Jerry Poole aquí y su esposa han transcrito todo en formato impreso, así que también están disponibles en los pequeños libretos. Y es de Stitch. A algunas personas les gustan los videos, a otras les encantan los libros y a algunas les gusta el audio, así pueden escucharlos en su auto, pero sea lo que sea, si estás interesado en alguna de esas cosas, llámanos o escríbenos y te haremos llegar la información. Está bien, estamos aquí para estudiar la Biblia. Regresemos al capítulo 2 de Efesios y vamos a tomar un par de momentos para repasar brevemente lo que acabamos de cubrir en nuestros últimos 30 minutos en el versículo 12. Cómo Pablo señala de manera tan gráfica que nuestros antepasados gentiles, antes de que él fuera enviado a los gentiles, como vimos en nuestra declaración de cierre, que hasta entonces estaban sin esperanza, estaban sin Dios en este mundo, eran extraños a los pactos de la promesa, eran ajenos a la Commonwealth de Israel, y en consecuencia Dios no tenía tratos con los gentiles a menos que fuera una de esas excepciones. Y supongo que incluso debería haber, sí, creo que lo haré, te voy a llevar de regreso a Mateo capítulo 10, porque este es un versículo que ha sorprendido a mucha gente. Cuando la gente me ha escuchado enseñarlo en televisión y luego lo llevan a su clase de escuela dominical, y sus clases de escuela dominical los miran y dicen, ¿de dónde sacas estas cosas? Bueno, entonces todo lo que tienen que decir es, porque es lo que dice la Biblia, claro, como el agua. Mateo capítulo 10, y el Señor Jesús de Nazaret acaba de comenzar su ministerio terrenal, y en el versículo de apertura del capítulo 10 está llamando a los 12, y luego, por supuesto, están nombrados en los versículos 2, 3 y 4. Pero ahora mira el versículo 5. Ahora, para la mayoría de ustedes que me han escuchado enseñar a lo largo de los años, esto es, han comido. Pero quieren recordar que tenemos muchos oyentes nuevos cada día y la mayoría de ellos nunca han visto esto. Pero mira lo que dice. Estos 12, Jesús los envió y Él les mandó
Ahora, siempre me detengo y digo, él no solo sugirió, él no dijo, ahora miren chicos, tal vez tengan un poco más de suerte si lo hacen de esta manera. No, fue un mandamiento. Esto es lo que van a hacer. Y así les mandó diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, que eran mestizos y como consecuencia eran menospreciados por el judío puro, y en ninguna ciudad de los samaritanos no entren, sino que vayan, más bien, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ves qué claro es eso? Tan claro como el día de la oscuridad. No vayas a los gentiles, no te molestes con los samaritanos, vas solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que en ese momento, por supuesto, estaba en el Imperio Romano. Se encontraban principalmente allí, en lo que hoy llamamos la Tierra Santa, esa franja estrecha de Canaán entre el Mediterráneo y el Jordán. Y por supuesto había judíos esparcidos por todo el imperio. Pero mira, el ministerio terrenal de Cristo estuvo confinado a la nación de Israel. Sabes, siempre tengo que recordarles a las personas, puedes encontrar un solo caso en las Escrituras donde Él llevó su ministerio a Egipto. No. ¿Alguna vez fue a Siria? Por supuesto que no. ¿Acaso cruzó el desierto hacia Babilonia? Por supuesto que no. Y entonces, ¿dónde pasó todos sus 3 años? Justo en ese estrecho cuello de geografía entre el Mediterráneo y el Jordán, y no más allá. Tampoco hicieron los 12. Sabían que no podían porque el mandamiento era ve, solo a las ovejas perdidas de Israel, porque debido a esa promesa del pacto que leímos en nuestro último programa en Génesis 12, donde Dios dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, y haré esto, y luego a través de ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Bueno, solo la nación de Israel estaba bajo esa promesa del pacto, y él no podía anularla. No podía romper ese pacto que había hecho con la nación de Israel, y por eso es que hace esta declaración. Entonces, por supuesto, el siguiente que me gustaría, bueno, en el mismo sentido, es Mateo 15. Mateo 15, donde es confrontado por una dama gentil de la región de Tiro y Sidón, que era un enclave gentil. Mateo 15 y bajando al versículo 21. Mateo, 15 años. Entrando en el versículo 21, y luego Jesús se fue de allí y partió hacia los límites de Tiro y Sidón. Y he aquí, una mujer cananea, es decir, una gentil, una no judía, salió de esos mismos territorios y clamó a él diciendo, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Oh, qué oportunidad tan perfecta para que Jesús mostrara su poder. ¿No es así? Sí, lo fue. Pero lo hizo, no, al principio. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? No una palabra, la ignora a ella. Ahora, nos cuesta creer eso, pero más vale que creas en la palabra. Y la razón es, de nuevo, que solo fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Todos conocen el versículo en el Evangelio de Juan, ni siquiera tenemos que mirarlo. Vino a los suyos, que era Israel, pero los suyos no lo recibieron. Y luego, por supuesto, eso abrió la puerta para el gentil, pero en su ministerio terrenal solo, su pueblo de pacto, solo, aquellos que eran ciudadanos de la Commonwealth de Israel, solo, aquellos que sabían lo que era tener un Mesías, como vimos en el capítulo 2 de Efesios. Está bien, ahora entonces sigue leyendo. Él no le respondió ni una palabra, versículo 23, y sus discípulos, los mismos 12 a los que les ordenó que no fueran por el camino de un gentil, los mismos 12 vinieron y le suplicaron diciendo, despídela, no podemos tener nada que ver con ella porque nos has ordenado que no lo hagamos. Eso es lo que realmente importa. Despídela, es una molestia, es una plaga. En cada lugar al que vamos, aquí está ella, llorando detrás de nosotros. Y él respondió y dijo, en respuesta a ese tipo de actitud, un acuerdo perfecto. Y él dice, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, en esa llanura,
Ahora, la mayoría de la gente no sabe por qué dijo eso. Dijo eso porque vino a cumplir esos pactos del Antiguo Testamento y no podía romper eso. Y así, siendo el Dios de la creación, el que no se dejaría influenciar por la presión, como la mayoría de la gente, podía decir las cosas como eran: no he sido enviado, sino a mi pueblo de pacto, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por supuesto, esta señora siguió, ¿sabes? Supongo que podemos aprender una lección de esto, pero ella simplemente siguió y nada, dijo: Señor, ayúdame. Y él respondió de nuevo, en otras palabras, que no puedo hacer nada por ti. ¿Y qué dice él en las Escrituras? No es comida. No es apropiado tomar el pan de los niños y echárselo a los perros. Ahora, en el lenguaje judío, ¿quiénes eran los perros? Bueno, los gentiles incircuncisos, ¿ves? Y así él dijo: no puedo tomar eso que pertenece a mi pueblo de pacto, los hijos de Israel, y dártelo a ti, gentiles. No puedo hacerlo porque iba en contra de la misma mente de Dios cuando hizo el pacto con Abraham. Y así no podía, tenía las manos atadas. Pero como lo hizo aquí, cuando envió a Juan a Nínive y sacó a Rahab del muro de Jericó, él podía, siendo soberano, hacer una excepción, pero no podía hacerlo un acto general. Simplemente habría destruido las Escrituras, pero no podía hacer una excepción. Y así finalmente cede, ¿ves? Cuando ella vuelve y dice en el versículo 27, la verdad, Señor, ella está de acuerdo con él. Ella dijo: sé que no estoy en posición de sentarme a la mesa de los gentiles, pero sin embargo los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora, comentamos sobre este versículo, creo, en varios programas anteriores, y se alusión al Salmo 23. ¿Y qué dice el Salmo 23 con respecto a una mesa? ¿Has preparado una mesa delante de mí? Bueno, ¿qué era la mesa? Bueno, era la mesa de Dios de la cual Israel se alimentaba. Mira, era una alegoría espiritual, pero sin embargo solo Israel podía alimentarse de la mesa de Dios. Y la misma analogía aquí. Ella dice: sé que no puedo comer de la mesa de Israel, pero no puedo tener algunas de las migajas que caen del borde. Y eso por supuesto llegó al Señor, y él entonces dice: grande es tu fe, oh mujer, que te sea hecho como tú quieres. Y su hija fue sanada. El demonio evidentemente fue expulsado en ese mismo momento. Pero esa fue una de las excepciones. Solo hay una más a lo largo de sus 3 años de ministerio. Y ese fue el centurión romano, y se dio ante esa. Pero en eso no puedes encontrar ni una sola instancia en este libro donde Jesús ministró a los gentiles. De hecho, mientras estamos en ese tema, sé que repito y repito y repito, pero supongo que eso es lo que a la mayoría de la gente le gusta y están aprendiendo. Ahora venimos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Y tenemos una situación muy similar. Aquí está: las multitudes de judíos se están reuniendo de todas partes del mundo, conocido en ese entonces el Imperio Romano, para la fiesta de la Pascua, la misma Pascua en la que va a ser crucificado. Y estos son los días que conducen a eso. Está bien, el versículo 20 del Evangelio de Juan, capítulo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 12. Y había ciertos griegos. Ahora, esa es otra palabra para qué. Gentil. Y así había ciertos gentiles entre ellos que se acercaron a adorar en la fiesta de la Pascua. Versículo 21. Los mismos, estos griegos, se acercaron por lo tanto a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, en otras palabras, uno de los 12, y le desearon o le pidieron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Ahora, siempre me gusta hacer que la gente se detenga y reflexione sobre estas cosas. La gente es diferente hoy de lo que era entonces. O, dicho de otra manera, la gente no era diferente entonces de lo que es hoy. Ahora, era de conocimiento común todos los milagros que este Jesús de Nazaret estaba realizando. Y sabes, siempre les recuerdo a mi clase aquí en Oklahoma, lo hice la otra noche. Sabes, los que están registrados en las Escrituras son solo una muestra. Eso es solo una muestra.
Dios mío, no pienses ni por un minuto que esos son todos sus milagros, porque Juan termina su evangelio, el último versículo, ¿y qué dice? Y muchos. Si todos hubieran sido registrados, el mundo ni siquiera podría contenerlos. Pero aquí, estos gentiles, sin duda habían estado escuchando sobre este hombre, Jesús, y todos sus milagros. Y así estaban curiosos y dijeron, me gustaría ver a este tipo, nos gustaría hablar con él. Y Andrés, por supuesto, recordando cuál había sido el mandamiento, tuvo dudas. Bueno, no puedo llevarlos a ver a Jesús. Estos son gentiles. Pero por otro lado, a nadie le gusta asumir toda la responsabilidad por algo así. Así que él pasa la responsabilidad y va a ¿quién? Andrés. Siguiente versículo, ¿ves? Y así Felipe viene y le dice a Andrés, y no puede simplemente leer entre líneas lo que sucedió. Felipe dice, Andrés, hay algunos gentiles aquí y quieren ver a Jesús. Ahora sabemos lo que les va a decir, pero aún así no podemos asumir la responsabilidad y simplemente dejarlos de lado. ¿Pero qué vamos a hacer? Y Andrés dice, bueno, al menos vamos a preguntarle. Y así Andrés, Felipe le dicen a Jesús, bueno, tienes que leer entre líneas. ¿Qué le dicen? Hay gentiles allá afuera y quieren hablar contigo. Ahora, ¿dijo Jesús que los trajeran? No. ¿Qué hace Él? Él les da la razón por la cual no pueden. Es así de simple. Siguiente versículo, versículo 23, y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora. Ahora recuerda, están solo 1 o 2 días antes de la crucifixión. Y dijo, ha llegado la hora, está sobre nosotros, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo. Y aquí viene todo el formato de la salvación para los gentiles. Si no cae un grano de trigo en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿De qué estaba hablando? Su propia muerte, su sepultura, como plantar la semilla. Y cuando la semilla está en la tierra, ¿qué hace? Se muere. Y como resultado de la muerte de esa semilla, nueva vida. Este es todo el formato de la salvación, que cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, es cuando nueva vida surge. ¿Ves? De hecho, ahora déjame llevarte a Romanos 5. No tenía la intención de hacer esto. Dios mío, no tenía la intención de hacer esto. Romanos capítulo 6. Alguien me preguntó en el descanso a dónde iba a ir después. No lo sé. Nunca sé hasta que la cámara comienza. Romanos 6, verso 5. Y esto se conecta tan bellamente, al menos en mi mente, con lo que Jesús acaba de decir en Juan. Porque si no cae un grano de trigo en la tierra y muere, queda solo. Pero y si muere, brota y da mucho fruto. Ahora mira el lenguaje que Pablo usa con respecto a nuestra salvación. Porque sí hemos sido, ¿cuál es la siguiente palabra? Plantado. ¿Y a qué se refiere esa siembra? Sepultura. Mira, cuando plantamos una semilla, ¿qué hacemos con ella? La enterramos. ¿O no 6 pies? Pero sin embargo la enterramos. Y como resultado de que esa semilla esté enterrada y de la humedad y el calor del sol, ¿qué sucede? Nueva vida. Pero si tienes una semilla que no puede morir por germinación, no va a reproducirse. ¿Está bien? Así que Pablo está usando la misma analogía que Jesús usó en el capítulo 12 de Juan y dice, porque si hemos sido plantados juntos en la semejanza de su muerte. En otras palabras, si nos hemos identificado con su muerte y con su sepultura, entonces es un hecho asegurado que podemos identificarnos con su resurrección. ¿Ves qué hermoso es? Así que si hemos sido plantados juntos en la semejanza de su muerte, también estaremos en la semejanza de su resurrección. Y por supuesto fue entonces cuando experimentó la glorificación. No había nada glorioso en esa cruz, nada en absoluto. Fue horrible. Pero cuando Él resucitó de entre los muertos con poder y gloria, ahí es donde estamos, ¿ves? Morir a uno mismo. No hay nada glorioso en eso. Pero resucitar en novedad de vida y en plenitud. Escucha, en las últimas semanas hemos recibido más llamadas telefónicas.
Simplemente no puedo creerlo. Donde dirán, toda nuestra vida ha cambiado, todo es diferente. Tenía un viejo amigo y probablemente estará escuchando el programa. Él llamó y dijo, Les, tengo 72 años. No he pisado la puerta de una iglesia desde que tenía 9 años. Ahora, ¿cuántos años son eso? En mi forma de calcular, esos son alrededor de 62, 63 años. No he pisado la puerta de una iglesia. Él dice, nunca he escuchado nada en la televisión. Nunca he abierto mi Biblia. Pero dice, vi tu programa hace unas 3 semanas. Y él dice, Dios ha cambiado. Literalmente mi vida. Tuve otros 2 de ellos una tarde. Lo he compartido contigo en Oklahoma. Un tipo llamó de Pensilvania y casi simplemente exclamó, has cambiado mi vida. Dije, no puedo hacerlo. Nadie dijo que el Señor te usó. Abrí las Escrituras y él dijo, ahora simplemente no puedo tener suficiente de eso. Bueno, dentro de una hora una señora en Georgia llamó y les dije a mi gente en Oklahoma, me dio escalofríos, porque podrías haber jurado que ambos estaban leyendo el mismo guión, porque ella dijo, lo mismo, has cambiado mi vida. Y no te diré de qué grupo salieron, pero era un grupo que es casi tan difícil de tratar como una nuez dura. Y si alguna vez has tratado con ellos, sabes de lo que estoy hablando. Pero el Señor abrió su corazón y eso es lo que tienes que experimentar. Tenemos que morir y experimentar el poder de la resurrección. Y lo es glorioso. Nunca he tenido a nadie que llame y diga, Les desearía haberte escuchado. Nunca. Ahora, ¿verdad, Warren? Mira, tengo uno justo aquí. Nunca ha habido alguien que diga, oh, desearía no haberte escuchado. Pero siempre es, ¿cómo? Dios ha cambiado mi vida. ¿Sabes? Siempre lo digo. De tal manera que nadie más que las propias personas pueden saber de quién estoy hablando. Lo hice con Warren una vez. Él lo atrapó, pero nadie más lo hizo. Bueno, ¿hay otra pareja? Oh, estaban en la situación más horrible. Y escribieron, y era una situación tan terrible que ni siquiera sabía cómo responder a su carta. Y simplemente lo dejé ahí durante 2 o 3 semanas y empecé a sentirme culpable. Y finalmente les escribí y les dije cómo salir de su pecado y de su horrible situación. Y los conocimos hace un año más o menos. Y es lo mismo como el Señor simplemente cambió totalmente su vida, limpió el desastre en el que estaban y no pueden tener suficiente de esto. Bueno, eso es lo que hace la nueva vida, ¿ves? Y eso es lo que hace que sea la gloria. El poder de su resurrección. Está bien, ahora estamos en Romanos capítulo 6. Podríamos tomar el siguiente versículo, ¿ves? Porque esto simplemente se basa en eso. Que si hemos sido plantados y hemos experimentado la semejanza de su resurrección, entonces sabemos, ¿ves? Que nuestro viejo hombre o nuestro viejo Adán, nuestra antigua naturaleza pecaminosa, es crucificado con él. Bueno, ¿qué hace la crucifixión? Mata, pone a muerte, ¿ves? Y así, sabiendo que hemos sido crucificados, que el cuerpo del viejo Adán podría ser puesto fuera de servicio, es lo que significa destruido aquí, que de ahora en adelante no deberíamos servir a esa vieja naturaleza. Y luego continúa diciendo que si ahora estamos vivos con Cristo, entonces ciertamente deberíamos vivir para Él y para su gloria. Está bien, eso es suficiente de eso improvisado. Volvamos a Efesios capítulo 2. Y de nuevo, recordando lo que dijo, que nosotros los gentiles, nuestros antepasados, estábamos sin esperanza, estaban sin Dios en el mundo, y ahora solo vamos a poder comenzar el versículo 13 y lo retomaremos en la próxima media hora. Pero ¿cuál es la primera palabra del versículo 13? Pero ahora todos de costa a costa me dicen, ¿qué? Lado opuesto. Lado opuesto, o aquí arriba en la parte superior, ahí es donde comenzó por primera vez. ¿Sabes? Era el disco en la máquina de discos. Creo que ahí es donde comenzó por primera vez. Y pones ese disco y metes otro níquel o lo que sea, y puedes reproducir el lado opuesto. Bueno, simplemente otra canción completa. Mira, está bien, ahora el lado opuesto. Sí, nuestros antepasados estaban sin esperanza, estaban sin Dios. Pero hay un lado opuesto. ¿Y qué es eso? Ahora mismo en Cristo. Jesús, tú, que en un momento, como en el versículo 12, estabas en un tiempo lejano. ¿Por qué no lo pone
lejos. ¿Qué tan lejos? Tan lejos que estaban sin Dios. No tenían conocimiento de Él. No tenían acceso a Él porque eran gentiles. No eran judíos. Pero, Dios no lo dejó así. Pero, tú que estás ahora, ¿qué? Acercados. Pero, solo por algunos, ¿qué debo decir? No por algún decreto, sino porque la sangre de Cristo. Ahora no tengo tiempo, solo me quedan 5 minutos, pero comenzaremos con eso. La sangre de Cristo es lo que nos acerca a Dios. Ahora, está bien, volvamos un poco más atrás, a la derecha, a Hebreos, capítulo 8, cariño. Hebreos, capítulo 8, versículo 22. Aquellos de ustedes que han estado en el programa todos estos años, desde Génesis, recuerdan, usamos este versículo tan a menudo, como uno de los 2 absolutos básicos de las Escrituras. Esto es un absoluto, ¿sabes? Estamos viviendo en un día, lo he dicho antes en este programa, dije 8, capítulo 9, lo siento, capítulo 9, errar es humano. Hebreos capítulo 9, versículo 22, un absoluto. Y en nuestra sociedad actual intentan decirnos que no hay ninguno. Sí los hay. Las Escrituras son absolutas. Y este es uno de los principales. La última parte del versículo. Sin el derramamiento de sangre. ¿Hay remisión? ¿No puedes eludir eso? ¿No puedes construir un puente sobre eso? No hay nada que puedas hacer excepto enfrentarlo de frente y decir, está bien. Así que sin el derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Qué significa todo esto? Bueno, sabes, realmente no puedo. Puedo explicar todo esto yo mismo, pero regresemos. Sí, podemos regresar y mirarlo. Retomaremos desde ahí cuando lleguemos al próximo programa. Regresa a Éxodo. Capítulo 12. Aquellos de ustedes que han estado conmigo todos estos años saben inmediatamente qué hay en Éxodo capítulo 12. Bueno, la noche de la Pascua. La noche de la Pascua. Y el versículo 13. Éxodo 12, versículo 13 del Antiguo Testamento. Y la sangre será para ustedes como una señal en las casas donde estén. Y Dios le dice a Moisés que le diga a Israel, cuando yo vea la sangre, ¿ves? Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo sobre ustedes y la plaga no estará sobre ustedes para destruirlos cuando yo golpee la tierra de Egipto. Ahora, había solo una cosa que una familia judía podía hacer para evitar al ángel de la muerte, y eso era que pongan la sangre en la puerta. Y cuando Dios vio la sangre, el ángel de la muerte pasó de largo. Ahora, no había un montón de reglas y regulaciones, era solo un requisito simple. Pongan la sangre de ese cordero pascual en los postes de la puerta y en el dintel, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Ahora, siempre me ha gustado preguntar a mis clases, cuando esos judíos estaban detrás de esa puerta tocada por la sangre, ¿se quedaron ahí con miedo y temor? No. ¿Sabes por qué? Porque por fe estaban eternamente seguros. Gracias por. Era a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 160, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick, sus espectadores lo apoyan
y su donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.